19:05. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar como siempre del otro lado para iniciar hablando nuevamente, como decíamos ya al momento del pase con nuestros compañeros del Alto Paraná, de temas que están golpeando a la ciudadanía en general, del bolsillo de la gente principalmente, que es lo que se ve más afectado, con algunas iniciativas, leyes que ya se van implementando en distintos puntos. Hoy queremos hablar de todo eso porque son temas que se están tratando en el Congreso Nacional. Si bien es cierto, hablamos de un receso parlamentario, nuevamente esto se muestra y esta época se muestra una vez más bastante movida en cuanto a temas, noticias. Hoy hubo nuevamente sesiones, así que por eso ya queremos saludar al diputado Daniel Centurión, que nos acompaña muy amablemente, miembro de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, Fernanda. Un saludo a todo el equipo del canal y a la teleaudiencia que nos está mirando. Una vez más movido el receso parlamentario, ¿verdad? Uno a veces piensa que es una temporada más tranquila en cuanto a actividad legislativa. Realmente sí, mucho ruido legislativo. También desde el Poder Ejecutivo hubo mucho movimiento desde el viaje del presidente a Washington, que generó todo tipo de comentarios y de posiciones. Y en fin, estamos en la Comisión Permanente y tratamos realmente varios temas que son muy sensibles para la ciudadanía. ¿Cómo queda la gente que se va sumando ahora al programa y quiere saber qué pasó con el tema de peaje hoy finalmente? ¿A qué conclusión arribaron con todo lo que estuvieron diciendo los del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, finalmente es importante para que la teleaudiencia entienda y pueda ingresar en el contexto de lo que ocurrió con el tema peajes. El Ministerio de Obras Públicas, en uso de sus atribuciones, a través de una resolución administrativa, la ministra de Obras decide aumentar o incrementar los peajes en algunos puestos, y eso generó la manifestación de la ciudadanía, principalmente de las zonas de influencia de esos peajes, sí, de los distritos de influencia de esos peajes. Salieron a las calles a manifestarse reclamando por ese aumento. A partir de allí se generaron idas y vueltas, algunas conversaciones con parlamentarios, diputados, senadores, manifestantes, y finalmente concluyó en una invitación que se le cursó a la ministra de Obras Públicas desde la Comisión Permanente. Ella debía haber asistido el día de hoy en una sesión extraordinaria. Lastimosamente, yo califico como un error político y también le reclamo al presidente de la República como el conductor nacional que nos haya ordenado que una miembro de su gabinete, como la ministra de Obras, involucrada directamente en el aumento de estos peajes, vaya a dar explicaciones al Parlamento y tratar de construir una alternativa de solución. Lo que finalmente se hace desde el Parlamento Nacional es ser un canal entre el ciudadano y el Poder Ejecutivo, que tomó esta impopular decisión. No participó la ministra de Obras, envió al viceministro de Administración y Finanzas. Tuvimos conversación con él, el doctor Marcos Eliseche, y para resumir en qué concluye esta reunión de hoy, el viceministro Eliseche manifestó de que no existe ninguna iniciativa y tampoco existe ninguna intención de reducir el costo de los peajes. Y en contrapartida, por lo menos aumentar el porcentaje que se utiliza y que va destinado al mejoramiento de rutas. Porque decían en otras sesiones, diputado, disculpe, solamente el 7% de lo que se recauda en concepto de peajes va realmente a mejoramiento vial. Sí, ese es un informe oficial remitido por el Ministerio de Obras Públicas. El 7% de lo recaudado en peajes, un monto aproximado de $30 millones año, es destinado al mantenimiento de las rutas. Es lo que reclama la gente, ¿verdad? Sí. No tiene una contraprestación por el pago de esos peajes y lastimosamente el viceministro hoy lo que hizo en el pleno de la Comisión Permanente fue defender esos 7% destinados, argumentar del por qué el 93% era utilizado en otros rubros, dando una explicación técnica
que respetamos, pero no estamos de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Cuál es esa explicación, si podemos resumirla? Y en términos prácticos, para que la ciudadanía entienda, él manifestaba de que no hay que pensar que solamente ese 7% que habla en destinar en la infraestructura vial involucra el mantenimiento, que también dentro de ese 93% que no figura en ese rubro están funcionarios que trabajan en el mantenimiento. Él señalaba de que habían aproximadamente 1000 funcionarios en los distintos distritos a nivel nacional que tenían que ser solventados por ese 97% que hacen el trabajo de mantenimiento. Esos 1000 funcionarios necesitan combustible, necesitan un montón de requerimientos accesorios que hacen al universo total del 100%. Entonces, que medir de la manera en que nosotros medíamos desde el Parlamento Nacional y lo que interpreta la ciudadanía era errado. Ese es el tecnicismo, la explicación técnica del viceministro, pero desde todo punto de vista, yo creo, reitero, respeto mucho el análisis del viceministro, pero no estoy de acuerdo. Hoy vemos y transitamos por nuestras rutas, están en lamentable estado. Hoy es un riesgo ir. Yo hace poquito fui al departamento de Misiones, semanas antes hice turismo interno, fui hasta Encarnación y en la ruta 1 encuentra trampas mortales. La ruta 1 está horrible. La ruta 1 es una trampa mortal permanente, ya no es solamente allí en la entrada entre Carapeguá y Paraguarí, sino ya en todo el trayecto de la ruta 1, llegando hasta Encarnación, uno se encuentra con cráteres que ponen en riesgo la vida de los que circulan por la ruta. Entonces, mal uno puede justificar un aumento de esta manera, de manera absolutamente, repito, unilateral, como realizó el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y cuánto se prevé recaudar? ¿Se dieron cifras incluso de cuánto se prevé recaudar con esta nueva suba? No, eso no se tocó los montos que ellos están previendo, y tampoco hablaron del destino, sino simplemente continuar con la misma hoja de ruta trazada por el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la inversión de todo ese monto que se recauda, y eso sería continuar con esos mismos números. Hablamos de apenas una inversión en el mantenimiento del 7%. Pero no hay posibilidad, ellos reiteran, y de hecho que la ministra hace unas semanas ya era tajante al decir, acá no vamos a discutir siquiera la posibilidad de volver a bajar los precios. Hoy fue categórico el viceministro. ¿Qué dijo? No existe ninguna iniciativa y tampoco existe ninguna intención de reducir el costo del peaje. Hablaban algunos de sus colegas diputados de la posibilidad de cambiar la forma del cálculo mediante la cual se cobra el peaje, hacerlo por kilometrajes recorridos, una cuestión así. Por ejemplo, ayer nos decía el diputado Aguilera, entre otras iniciativas. No se planteó tampoco esa posibilidad. No se planteó, y esas son ya ideas que pueden ir construyéndose a mediano y largo plazo. Pero hoy la ciudadanía se está manifestando, hoy la ciudadanía reclama de que se reduzcan el costo de los peajes, y lastimosamente encontramos una posición firme de parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas en no reducir esos costos. ¿Y qué pasa, cambiando de tema, dejando de lado el tema peaje, habilitación de vehículos? Una vez más también hoy fue tema central en la sesión, ¿verdad? Bueno, sí, es otro tema. Realmente a este Parlamento le ha caracterizado anteponer la carreta, poner la carreta antes que los bueyes, ¿verdad? Sí. Uno apresuradamente elabora leyes, y es lo que yo suelo reclamar, la calidad de las leyes que estamos sancionando desde el Congreso Nacional, porque siempre se hace a tambor batiente, sin un análisis amplio, un análisis riguroso, sin dar participación a la ciudadanía o a los sectores involucrados, a quienes va a impactar en forma directa la modificación de alguna ley. En este caso, la ley de unificación del costo de la habilitación vehicular, que en el fondo realmente tiene un objetivo noble. A mí me parece razonable, porque yo como asunceno, y fui concejal municipal, fui testigo de cómo migran
los contribuyentes asuncenos, en vez de pagar en Asunción la habilitación, por dar un número, un vehículo que vos en Asunción pagás 1 millón de guaraníes, una camioneta o un vehículo utilitario, pagás 400, 500 mil guaraníes, en cualquier municipio del interior del país, inclusive de manera, a través de delivery, te remiten la habilitación vehicular por un costo que no llega ni siquiera al 10-15% de lo que cuesta acá. Entonces, ¿qué pasa? Migran estos contribuyentes a otros municipios y eso afecta directamente al municipio que alberga a esos contribuyentes por esa migración. Asunción es el que más fugas de contribuyentes tiene. Y yo creo que ha de ser una de las más perjudicadas en cuanto a la migración, pero Asunción no solamente tiene el problema del costo de la habilitación, sino nosotros tenemos la carga de aquel contrato leonino con la inspección técnica vehicular. Que eso continúa. Claro, continúa y cuando acá al lado creo que ellos ya desafectaron ese servicio de inspección técnica vehicular en Luque, que costaba el 50% de lo que costaba en Asunción. Entonces, ¿qué sentido tenía que uno pague su patente sin ni siquiera tener ningún tipo de beneficios en Asunción, ¿verdad? Entonces, ese es un tema mucho más amplio y que tenemos que debatirlo a profundidad. Pero sí, el impacto en cuanto a la migración, yo creo que Asunción ha de ser una de las ciudades que más ha sido golpeado por ese sistema, que recurren a esos distritos donde encuentran montos que el municipio de manera no arbitraria, sino de manera con una picardía, solventan inclusive sus municipios a través de estas picardías en cuanto al cobro de los tributos, ¿verdad? Bajando absolutamente el costo, haciendo atractivo a que vengan de otras ciudades a gestionar allí su patente vehicular. Entonces, en el fondo, esta ley realmente tenía un objetivo noble, pero no se tuvieron en cuenta ciertas aristas y a partir de ahí se generó también la manifestación de los gobiernos municipales, ¿verdad? Que tendrían que haber sido los actores principales en la construcción de esta legislación, de esta normativa, de esta ley. No se les hizo parte en ningún momento. En aquel momento no se les hizo parte. Ahora sí, ellos adquirieron un protagonismo muy fuerte. El día de ayer creo que tuvieron una reunión prácticamente todos los intendentes a nivel nacional. Entiendo que 10 o 15 municipios inclusive ya recurrieron a la Corte Suprema de Justicia con acciones de inconstitucionalidad. Entonces se movieron los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales son los gobiernos que están más cerca de los vecinos, ¿verdad? Son los que realmente saben la realidad, el día a día de los vecinos, y esa participación es importante. Ellos solicitaron una reunión con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para el día martes, 4 de febrero, el próximo martes, donde van a plantear de manera oficial la suspensión por 60 días de la aplicación de la ley. Pero yo creo que ese es un camino errado. ¿Por qué? Porque ¿cómo construir una ley para suspender otra ley, verdad? O sea, una ley que suspenda por 60 días una ley que hemos sancionado. Entonces, claro. Hoy plantearon algunos colegas parlamentarios de manera muy atinada. Nosotros vamos a acompañar eso, la derogación de la ley. Derogar directamente. Derogar directamente esta ley que ha generado toda esta confusión, que ha generado manifestaciones ciudadanas de los gobiernos municipales y que realmente a partir del trabajo técnico en una mesa donde se le involucra a todas las partes, se pueda finalmente tener una ley con una equidad tributaria que finalmente el objetivo principal sea no golpear nuevamente al bolsillo de los ciudadanos. Y para ello se convocó a una sesión extraordinaria el próximo miércoles 5 para tratar esa derogación. Yo creo que va a haber un consenso y de manera unánime vamos a derogar la ley y esperamos que después se trabaje de manera técnica, amplia y participativa en la elaboración de una nueva ley
que repito, en el fondo está bien, es la unificación del costo de la habilitación vehicular. Los criterios son los que no están bien. Los criterios que se han tomado, no se tuvieron en cuenta varios criterios. O sea, te pongo un ejemplo, hasta burdo si se quiere. Sí. Uno adquiere un vehículo de alta gama, 0 kilómetros, y paga, creo que son 6 jornales por la habilitación vehicular, sí. Y uno adquiere un vehículo utilitario 0 kilómetros, que de repente utilizan mucho hoy los que trabajan en Bolt, en Uber, 0 kilómetros y paga el mismo costo, claro, que el vehículo de alta gama. Entonces, esos son los criterios que se tienen que desentrañar en el trabajo técnico que se va a elaborar. Pero hoy decía uno de sus colegas, desde el propio oficialismo, dicen al fin y al cabo es una ley mal parida, que se hizo mal. Pareciera ser que se borra con el codo lo que se escribió con el puño y hasta están, no quiero decir perdiendo el tiempo, pero como que se atrasa el estudio de otros temas que también son importantes, porque se aprobaron leyes a las apuradas, como fue este caso, o no fue a las apuradas realmente. Usted que estuvo ahí dentro de... No, y desde la asunción de este gobierno y desde la mayoría que ha tenido el oficialismo, todo se ha hecho a las apuradas, ¿verdad? Hay varias leyes mal paridas, ¿verdad? Eso utilizó un colega, ¿verdad? Yo repito mal lo que utilizó el colega. Y voy a dar un ejemplo. Hace más de un año, un poco más de un año, si miran ustedes en los archivos de los medios, la famosa ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones, martes a la noche creo que remite el Senado a la Cámara de Diputados. Hace más de un año. Miércoles a la mañana ingresa en la Cámara de Diputados. Una ley, un proyecto de ley sensible, que despertaba mucha curiosidad y también preocupación de parte de los jubilados, de la ciudadanía en general, claro, que objetaban algunos artículos de aquel proyecto de ley. Sin embargo, ese miércoles ingresan a la Cámara de Diputados y bajan la línea, viene la orden del oficialismo, del cartismo, de que se tenía que aprobar, sin un análisis previo, sin un debate, sin darle participación a los jubilados. Creo que 60, 70 artículos tenía esa ley y 4 o 5 artículos eran los que tenían que haber sido debatidos y ni eso permitieron. Se aprobó esa ley, se sancionó esa ley ese mismo día, sin debate previo. Pasó un año y todavía esa ley no se puso en práctica. No se termina de conformar, de hecho. No se termina de conformar el Consejo, el Poder Ejecutivo no lidera finalmente esa mesa. Entonces, ¿para qué se aprobó a tambor batiente en aquel momento, dejando a la ciudadanía con esa ansiedad y esa preocupación de que se estaban haciendo mal las cosas desde el Parlamento Nacional? Si después de un año todavía no iban a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos, los claros ejemplos que nosotros reclamamos permanentemente desde la disidencia de mi partido, porque yo soy colorado, soy oficialista, pero somos disidentes al oficialismo. Acompañamos todo lo que beneficia a la ciudadanía, pero siempre vamos a reclamar lo que consideramos está mal y vamos a plantarnos y a reafirmarnos en rechazar cuando se pretende algún atropello en la Cámara de Diputados. ¿Y esta ley cómo pasó? La de habilitaciones. De largo, ¿usted recuerda por lo menos haber tenido alguna reunión en comisión? No. Se planteó de manera apresurada, impulsada a distancia de algunos colegas, se consensuó con una mayoría y bueno, y se aprobó. Por eso digo yo, y no quiero yo satanizar esa ley, porque repito, en el fondo el objetivo es bastante noble y me parece bien, pero se hubiese tomado este tiempo que ahora vamos a tomarnos nomás luego. Sí. Entonces, hubiésemos hecho esto que vamos a hacer ahora, hubiésemos hecho antes. Y aguardábamos 15 días, trabajábamos todos los días esos 15 días, incluirle los fines de semana, y íbamos a tener una ley consensuada y que pueda inclusive satisfacer a la ciudadanía en general. Porque de hecho que pegaron el grito al cielo desde el propio municipio de Asunción, cuando se percatan, derogaron una ley, pero no la ley tributaria que le correspondía a Asunción y dejaron de lado también al municipio que quizás, como decíamos, más fuga de contribuyentes. Muchísimos resortes quedaron sueltos. Por eso ahora se va a corregir eso
O sea, Sí. se quiere incluir también ya Asunción. Sí, que no, por trabaja en una nueva por ley. supuesto que se tiene que incluir. Acá se tiene que aplicar la ley en términos generales, desde Asunción al último distrito de la República. Claro. Hay otros temas también. Hoy se aprobó un pedido de informe sobre los viajes de dos gobiernos incluso, ¿verdad? Adelante, diputado, porque son varios los temas que decíamos, una cantidad impresionante de actividad dentro de todo que vienen teniendo también en la comisión permanente. Sí, realmente hubo un pedido de informes del colega diputado Mauricio Spínola, mi colega de bancada, compañero de bancada de la bancada de Fuerza Republicana de la Cámara de Diputados, que había solicitado un informe detallado del viaje del presidente de la República y su comitiva a Washington. En aquella agenda que lo sustancial era participar del evento de la toma de juramento del presidente Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Finalmente, el presidente Santiago Peña no pudo ingresar a aquel evento, generó un bochorno y una comidilla que le dio a toda la oposición, a toda la disidencia, en decir de que una vez más se le hizo meter la pata al presidente de la República, porque él fue con ese objetivo principal, ¿verdad? Después toda esa agenda que tenía era una agenda accesoria absolutamente, ¿verdad? Yo siempre rescato de ellos, creo que 2 reuniones, tuvo una reunión, si no fue con el presidente del Banco Mundial, con el presidente del Fondo Monetario Internacional y con el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, que sí me parecen reuniones importantes, pero el resto son reuniones accesorias, ¿verdad? Y solicitó el colega diputado Mauricio Spínola un informe, y hoy el senador Nano Galaverna plantea ampliar el informe solicitado por Mauricio Spínola desde el año 2018, o sea, desde la asunción del gobierno anterior del presidente Mario Abdo Benítez hasta la fecha. Y se habla de todos los viajes que hicieron ambos presidentes. Ambos presidentes, de todos los viajes, detalles de la comitiva, el costo, las erogaciones, las facturas, o sea, un montón de pedidos. Vamos a ver si realmente se cumple ese plazo de 15 días, ¿verdad? Porque el pedido es bastante amplio. Una especie de revanchismo podría ser de decir, bueno, Sí, viajó yo tanto, creo pero que él sí. también. Yo creo que sí. Yo le aprecio mucho al senador Galaverna, Nano Galaverna, a su padre también, lo aprecio, lo respeto mucho. Pero yo creo que fue un pedido más reaccionario al pedido que realizó Mauricio Spínola, porque inicialmente hablaba inclusive el senador de sustituir el pedido de informe de Mauricio Spínola, y yo pedí una aclaración a la mesa, a los secretarios, porque el reglamento habla de ampliación o sustitución, y si es sustitución, dejar de lado el pedido inicial, que tuvo una entrada formal a través de mesa de entrada, se elevó al pleno, se puso a consideración en el orden del día, no así como realizó el senador Nano Galaverna, que él presencialmente solicitó esa sustitución. Después finalmente se corrigió y habló de ampliar el pedido de informe, y hoy yo estaba viendo, no recuerdo por qué medio, hablaban de que se pegó un tiro en los pies, porque creo que según el informe o los informes preliminares, en 4 años Mario Abdo Benítez hizo los viajes que Santi Peña ya hizo en 1 año y medio, ¿verdad? O sea que por lejos el récord en toda la era democrática de presidente viajero va a tener Santiago Peña, ¿verdad? Bueno, y a esperar entonces esos 15 Vamos a esperar. días. No, yo creo que todos los informes que planteen los colegas tiene que tener el acompañamiento. Nos guste o no nos guste, porque nosotros tenemos que entender que la transparencia es lo más importante en la gestión pública. No tenemos que molestarnos como se molesta al presidente cuando se le hace preguntas incómodas. Nosotros estamos en la función pública y lastimosamente estamos expuestos, y tenemos que aceptar de que
las preguntas incómodas nos van a hacer y tenemos que responder. Y si no nos gusta eso, entonces vayamos a trabajar al sector privado. Totalmente. Bueno, vamos a dejar un ratito las preguntas incómodas o no y tenemos que hacer una breve pausa. Le agradecemos de igual manera al diputado aquí que nos siga acompañando. Pausa un ratito, ya volvemos. 17 minutos de las 19 horas, seguimos en Puntos de Vista. Estamos hablando aquí con el diputado Daniel Centurión acerca de varios temas que competen a la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Ayer no hubo finalmente sesión, no se pudo hablar del tema Pechi y quedaron allí con las manos vacías prácticamente, diputado. Lamentablemente estuvimos presentes algunos colegas parlamentarios, diputados y senadores, y el oficialismo decidió hacer el vacío. Yo creo que es una cuestión de interés nacional, saber cómo se está desarrollando la investigación, aquellos que llevan la dirección de la investigación, el Ministerio Público, la Cancillería, saber los avances, que esta no es una cuestión caprichosa, como escuché que ensayaron algunos miembros parlamentarios del oficialismo, del cartismo, tratando de desacreditar esta invitación. Decía, no se puede politizar tampoco la muerte de un fiscal. Pero ¿y quién busca politizar? Acá lo que queremos es justamente saber en forma directa los avances y que sientan también las instituciones responsables de que se los está observando, de que existe una presión a través del Parlamento, que somos los representantes de la ciudadanía. La familia reclama eso, Fernanda. Claro. Esto no es una cuestión caprichosa de Lilian Samaniego o de un grupo de parlamentarios como quisieron plantear desde el cartismo. Al contrario, yo creo que fue una torpeza política. Yo califiqué de torpeza política la decisión del cartismo de hacer el vacío. Primero, aquel debate estéril de que si el reglamento permitía o no permitía que se le pueda invitar a estas autoridades. Después, ante el fracaso de esa tesis, deciden dejar sin quórum, ¿verdad? ¿Por qué no participan o no participaron y podamos finalmente de manera consensuada como parlamentarios informar a la ciudadanía de que existen avances, de que se está trabajando, que vemos de que existe un espíritu constructivo de parte de las instituciones del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, y que se siente una alianza estratégica con el gobierno colombiano? Eso es lo que quiere escuchar la gente, porque no creo de que solamente le interese al recinto parlamentario y a la familia del fiscal Pechi saber quién ordenó el magnicidio del fiscal Pechi desde el Paraguay. Porque, según lo que escuchamos, las investigaciones, los investigadores hablan de que desde el Paraguay salió la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pechi. Entonces, todos los paraguayos y las paraguayas queremos saber quién ordenó, quién fue el autor moral y el autor intelectual. Tratar de embarrar esto diciendo de que se quiere politizar, o sea que a cada tema que adquiera interés general, que adquiera interés nacional, que se quiera convocar a autoridades del Poder Ejecutivo para que puedan dar explicaciones de los avances y sentir la presión de que están siendo controlados en su gestión, van a plantear de que es una cuestión politizada. Yo creo que no vamos a avanzar ni en esta investigación ni en ningún tipo de investigación que en el futuro se pudiera dar. Además, no es una especie de ayuda, no es un mensaje más que nada de ayuda a la Fiscalía General del Estado, que tanto se cuestiona su labor, por ejemplo, el hecho de decirles, no, ustedes preséntense nomás que nosotros nos encargamos de dejar sin quórum. Claro, no, y es lo que yo decía. ¿Qué es lo que generó esto? Se instaló el morbo, sí. Se utiliza ahora a través de algunos parlamentarios, algunos medios de prensa, de que desde el oficialismo no se quiere debatir este tema, y que se puede hasta presumir que eso hicieron porque existe complicidad. Miren lo grave que es, que existe complicidad del cartismo, de miembros del cartismo o aliados políticos del cartismo con el crimen, el magnicidio del fiscal Pechi. Es grave. Y eso generaron ellos generaron eso. Yo no me atrevo a acusarle a nadie, al cartismo, ni a ningún cartista. Yo siempre soy institucionalista, sí. Y espero que finalmente la investigación concluya
y que los investigadores lleguen realmente a los responsables y que no termine este deleznable magnicidio de manera impune. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Pero para eso estas instituciones tienen que sentir el control ciudadano, tienen que sentir la presión ciudadana, y qué mejor que sea a través del Parlamento Nacional. Como herramienta institucional, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ahora, envió después el fiscal general del Estado una nota escueta que básicamente decía que tenían reserva del caso porque habían formado una comisión de investigación con las autoridades colombianas. ¿No convence sí. eso? Sí. No convence, no. Envió una esquela el fiscal y bueno, yo lamento mucho, pero yo no le puedo cargar la responsabilidad al fiscal general del Estado, porque yo creo que si hubiesen participado los parlamentarios oficialistas, íbamos a contar con la presencia de estas autoridades, incluido la del doctor Emiliano Rolón. Yo sigo sigo depositando mi fe, sigo depositando mi optimismo de que el profesor doctor Emiliano Rolón va a dejar un legado en el Ministerio Público, que va a dejar un legado que el Ministerio Público realmente represente a la sociedad, que constitucionalmente tiene el monopolio de la persecución penal y que no va a quedar impune ninguna causa, estando él como fiscal general del Estado. Pero no se ve ese legado todavía, es lo que tanto se cuestiona. Y no se ve, realmente no se ve, pero yo trato de mirar siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero eso también tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Ya estamos prácticamente a 2 años de su gestión y yo creo que ya tenemos que empezar a ver este año, este 2025, ojalá cerremos viendo de que existe institucionalidad en el Paraguay, que están fortalecidas las instituciones desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, las instituciones extrapoder y desde el Parlamento Nacional. Claro. Cerrando un poco el tema comisión permanente, diputado, ¿usted va a pugnar por las elecciones municipales de Asunción? Sí, ¿Están analizando todavía? No. Si Dios, la Virgen y la ciudadanía me acompaña, vamos a rescatar Asunción de la situación en la que está y voy a ser el próximo intendente de la ciudad de Asunción. ¿Y esto puede partir las aguas también a nivel político ya del movimiento en sí o de los movimientos dentro del Partido Colorado? Y van a empezar a generarse movidas, yo creo que a partir del segundo semestre de este año, eso es natural, porque la renovación de autoridades municipales es la antesala al 2028. El 2028 va a ser la gran batalla para las elecciones nacionales, ya para la presidencia de la República, que es justamente el objetivo mayor de cualquier organización política, pero la previa van a ser las renovaciones de autoridades municipales y nosotros desde la disidencia vamos a presentar una alternativa que enfrente al cartismo en Asunción. Bueno, vamos a estar atentos entonces, diputado, a cualquier otra novedad, ya mirando un poquito ya las municipales en torno a las órdenes siempre, Fernando. Gracias, muy amable. Tenemos que hacer una pausa más, ya volvemos. 19:49, seguimos con más noticias. Hablemos de las becas de Itaipú. Estuvieron rindiendo los postulantes el pasado sábado el examen en la Universidad Nacional de Asunción. Ayer se conocieron ya los resultados de estas pruebas de castellano, de matemáticas que estuvieron rindiendo los jóvenes bachilleres que acaban de concluir sus estudios en el colegio específicamente y que buscan una plaza para poder continuar ya a nivel universitario. Se conoció que de 15.742 aspirantes que rindieron estas pruebas para acceder a las becas del gobierno, 7.114 consiguieron superarlas, lo que representa un 45% de aprobados. Esto según los resultados que, como decíamos, se dieron a conocer ayer. En cuanto al tipo de carrera seleccionada, la mayoría de los postulantes optaron por estudios de grado. Tuvieron más de 6.775 inscriptos en este rango, seguidos por 167 que optaron por profesorados y 172 que irán a tecnicaturas. Por departamentos, Central y Capital lideran la lista con más de 2.980 postulantes y 570 respectivamente, seguidos por el Alto Paraná,
que tuvo 550, Caaguazú 522, Presidente Hayes tuvo un total de 69 postulantes, Boquerón 8, Alto Paraguay 6, las sedes de San Lorenzo, Fiuna, Coronel Oviedo y Ciudad del Este concentraron la mayor cantidad de aspirantes con más de 3.600, 600 y 557 respectivamente. Y en cuanto a la procedencia de los postulantes, refiere, el año 2024 registró el mayor número de inscriptos, más de 3.099, seguido del 2023 con más de 2.228 postulantes y otros años más anteriores. Este proceso de selección contó con la participación de 114 instituciones habilitadas que están ofreciendo más de 1.300 plazas en distintas carreras para que los jóvenes continúen estudiando ya a nivel de grado o universitarios. Parece que nunca dejaremos de hablar de Walter Bauer porque hoy él fue remitido desde el Departamento Judicial de la Policía Nacional hasta el penal militar de Viñascué. Pero, ¿qué pasó allí? Por ser civiles, tanto el exministro del Interior Walter Bauer como el ex policía Merardo Palacios no fueron admitidos por las autoridades de Viñascué, donde ambos condenados tenían que cumplir su prisión preventiva. Ellos fueron llevados nuevamente hasta judiciales de la policía, donde deberán aguardar la disposición del tribunal de sentencia que los condenó respecto al cambio del lugar de reclusión. Recordemos que la orden era que tengan prisión preventiva hasta que la condena quede firme y ejecutoriada. Por su parte, quien sí ya está cumpliendo esta prisión preventiva es el comisario Osvaldo Vera. Hasta el fin de semana último él ocupaba el cargo de nada más y nada menos que jefe de la comisaría 13 de Obligado Itapúa, pero fue llevado esta mañana hasta el cuartel de la agrupación especializada donde cumplirá su prisión preventiva. Un día más de puntos de vista, una noche más aquí compartiendo con ustedes y lastimosamente tenemos que hacerlo con una información que no es para nada agradable. Fin de mes se va acercando, va terminando enero, pero parece que esto viene ya directamente con suba de precios de combustibles. Es lo que tenemos como información de varios emblemas privados que están anunciando principalmente a sus operadores, la suba de precios de combustibles desde mañana jueves 30 de enero. Son varias las empresas que trabajan en distintos puntos del país que anunciaron el ajuste al alza en sus precios de venta al público. Este aumento se daría a partir de este jueves 30 de enero en varios de sus combustibles. Quedan de la siguiente manera, van anunciando estos precios a los operadores del interior también, según distancia, evidentemente se le adiciona el costo de los fletes. Mucha atención a mirar bien los tableros si mañana van a ir a cargar combustible y aguardaremos también alguna otra información que se tenga desde la petrolera estatal, desde Petropar también, que hasta el momento no han dado algún tipo de anuncio respecto a una suba o no de sus precios. Sí lo hicieron los emblemas privados, así que mucha atención a prestar atención a estos datos, a estos nuevos precios que ya están dando a conocer principalmente en diversos tipos de naftas. También vemos en los diésel que tendríamos variaciones digo bien, para arriba. 19,59 y sí, tenemos que ir cerrando el programa de hoy con esta noticia para nada agradable, así que presten mucha atención cuando van a cargar combustible mañana en algunas estaciones de servicios. Nos vamos despidiendo, será hasta mañana, chao.